Seguramente, una de las primeras cosas que aprendiste en español es que usamos estar para ubicar. Por ejemplo, Barcelona está en la costa. Sin embargo, a veces usamos ser. Por ejemplo, decimos la fiesta es en mi casa. Incluso a veces también decimos cosas como ¿eso dónde es? En vez de ¿dónde está? Si alguna vez te has preguntado por qué, en este vídeo te lo explico. En otro vídeo te expliqué que usamos ser para expresar identidad y estar para expresar estado. Aunque esta regla en general funciona bastante bien, hay algunos casos en que es más fácil de aplicar que en otros, y la ubicación es uno de estos casos. Por lo tanto, cuando se trata de situar algo o a alguien, yo te recomiendo ignorar el contraste identidad-estado y aplicar siempre esta otra regla. Para ubicar, usamos estar excepto para actividades. Entonces, usamos ser. Por ejemplo, si queremos ubicar personas, usamos estar. Samuel está en su casa. Si queremos ubicar objetos, también usamos estar. El lápiz está en la mesa. Y si queremos ubicar lugares, lo mismo. Estar. Barcelona está en la costa. Sin embargo, si queremos ubicar una actividad de cualquier tipo, usaremos siempre ser. Por ejemplo, la clase es en el aula 25. La fiesta es en mi casa. El concierto es en el estadio. La reunión es en su oficina. Esta regla funciona en el 99,9% de los casos, así que puedes aplicarla con bastante seguridad. De hecho, si todavía estás en un nivel elemental o preintermedio de español, quizá quieras detener el vídeo aquí para no confundirte más. En cambio, si tienes un nivel intermedio o avanzado de español, o simplemente tienes mucha curiosidad, voy a explicarte un par de cosillas más. Primero de todo, ¿cuál es ese 0,1% de casos en que esta regla no funciona? Muy fácil. Cuando el hablante no solo no sabe dónde está algo, sino que ni siquiera sabe qué es ese algo. Por ejemplo, si yo te enseño esta foto de mi viaje por el suroeste de los Estados Unidos y no reconoces lo que ves en la foto, es posible que me digas, ¿eso dónde es? No solo no sabes dónde está lo que se ve en la foto, sino que ni siquiera tienes muy claro qué es eso. Así que no solo quieres que te diga dónde está, sino también que te explique ¿qué es? Sucede lo mismo cuando alguien menciona un lugar del que nunca has oído hablar. Por ejemplo, si te digo que una vez probé un vino muy bueno en Rheinhessen, un nombre que tú no conoces, y no sabes si eso es un restaurante, o unas viñas, o una región de vinos, o qué es eso, es probable que en vez de preguntarme ¿y eso dónde está?, me preguntes ¿y eso dónde es? Porque vas a necesitar información adicional, no solamente unas coordenadas. Finalmente, si te preguntas si hay alguna forma de encajar el contraste identidad-estado con la regla de que ubicamos actividades con ser y todo lo demás con estar, yo tengo la teoría siguiente. En principio, la ubicación de una persona o de un objeto no afecta a su identidad. Que yo esté en mi casa o en el parque, o que un lápiz esté en la mesa o en el cajón, no cambia qué tipo de persona soy yo, ni qué tipo de lápiz tengo. La ubicación es algo completamente circunstancial. Con un lugar, esto es un poco más difícil de justificar, porque la ubicación de un pueblo o de una ciudad inevitablemente nos dará información sobre la cultura del lugar y de sus habitantes. Pero bueno, precisamente por eso ya he dicho al principio del vídeo que es mejor no darle demasiadas vueltas a la regla sobre la ubicación. En cambio, la ubicación de las actividades sí que pueden darnos información sobre su identidad. Evidentemente, que la clase tenga lugar en el aula 24 o en la 25 no alterará mucho la esencia de la clase, pero fíjate en estos ejemplos. La boda es en la iglesia o en el ayuntamiento. La cena es en su casa o en el restaurante. La reunión será en la oficina o en el bar. Como puedes ver, muchas veces, el lugar de celebración de un evento cambia la identidad misma de esa actividad. En estos ejemplos, estamos hablando de diferentes tipos de boda, religiosa o civil.
diferentes tipos de cena, algo íntimo entre amigos o algo más público y social. Y diferentes tipos de reunión, algo serio con traje y corbata o algo más relajado y distendido en el bar. Espero que este vídeo te haya ayudado un poco. Si todavía tienes alguna duda, escríbemelas en los comentarios. ¡Hasta pronto!